Recuerde que la palabra es como una semilla que tiene poder, que está viva. La palabra tiene la vida de Dios en ella. La palabra concebida en el corazón tiene la misma vida y el mismo potencial que Dios injertó, que Dios diseñó así en la semilla natural que genera los árboles, así en la semilla que genera al ser humano y la multiplicación, el fruto y la multiplicación de los animales. La palabra tiene esta misma analogía, pero tiene el mismo poder de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra es Jesús. Es muy importante que usted recuerde esto. Jesús es la palabra es Jesús. Amén. Así es que vamos a partir de ahí y vamos a buscar a partir del versículo 14 de Marcos 4 y dice así: el sembrador siembra la palabra. Recuerde que estamos hablando acerca de la parábola del sembrador, en donde el Señor Jesucristo dijo: si tú entiendes esta parábola, entenderás las demás. Si tú entiendes este principio fundamental divino, entonces todas las cosas podrás recibirlas por revelación del Espíritu de Dios. Así es que esta parábola de la palabra como la semilla y de la semilla que es la palabra incorruptible de Dios que sea sembrada en el corazón es fundamental, es para vida del creyente. Dice el 14, así es que el sembrador siembra la palabra. Dice, y estos son los que junto al camino en las que la palabra es sembrada, mas después de que la oyeron, inmediatamente viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Así es que la tierra tiene que ver con la condición del corazón. Así es que cuando el corazón no entiende, la palabra que se escucha, se recibe la palabra, pero no se entiende, viene el diablo y se la roba. Es la única posibilidad, es la única manera en la que el diablo puede directamente venir y robar la palabra que ha sido sembrada en el corazón. Es la única tierra o la única condición del corazón. Cuando no se entiende, el diablo directamente puede venir y se roba la palabra. Y entonces la palabra no puede ser sembrada o puede, en este caso, germinar y dar fruto. Por lo cual no hay fruto en nosotros, y no es que la palabra sea el problema, sino que el problema es la condición del corazón, cuando no se entiende. Ahora, la segunda parte dice, y asimismo, estos son los que son sembrados en pedregales. En pedregales. Dice, los que cuando han oído la palabra, inmediatamente la reciben con gozo. Seguramente usted ha pasado quizá por esta experiencia o ha habido otros. A veces suceden cosas en las personas extraordinarias y reciben lo que reciben con gozo. Pero después viene la persecución. Dice aquí la escritura, viene la tribulación, la persecución, el juicio, el rechazo por causa de la palabra, e inmediatamente se escandalizan. Y le voy a poner un ejemplo. Muchas veces hemos visto gente que no está firme en la palabra, inclusive gente nueva que no conoce en lo absoluto de la palabra, y recibe una palabra o recibe un milagro de sanidad, de libertad financiera, de restauración de su matrimonio, no sé, hay un evento de 1, 2 o 3 días y ahí recibe un impacto de Dios y algo sucede.
Pero como la palabra apenas fue sembrada, se recibe con gozo y alegría, pero no se persevera en ella. Y viene inmediatamente la persecución en contra de la palabra. Viene el vituperio en contra de la palabra. Viene el rechazo, el juicio, la crítica en contra de la palabra. Y las personas que recibieron con gozo se escandalizan. Y entonces la palabra, como no había permanecido lo suficiente, no tiene una raíz fuerte en sí misma, y entonces sale el sol, dice la escritura, y se quema la planta. Es decir, viene la tribulación, el juicio, los problemas, la incredulidad, viene el ataque en contra de lo que se ha recibido, y como no hay suficiente palabra firme, como apenas es nuevecita y no hay suficiente fundamento, entonces se pierde la palabra y ya no da fruto. Por eso hemos visto a muchas personas que reciben una bendición de Dios y son nuevecitas, y si no permanecen en la palabra, inmediatamente pierden lo que Dios les regaló, porque no pueden permanecer en la palabra, porque lo que recibieron lo recibieron por gracia, y aunque lo entendieron, pero no perseveran en la palabra. Ahora dice el 37, bueno, y dice, y no tienen raíz en sí mismas, y son temporales. Así es que cuando se levanta la tribulación o la persecución por causa de la palabra, inmediatamente se escandalizan y pierden la palabra. El 18. Y estos son los que son sembrados entre espinos o espinas. Los que oyen la palabra, dice, mas los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y la concupiscencia que hay en las otras cosas, dice, ahogan la palabra y ésta se hace infructuosa. Déjeme, le leo como dice la escritura en la versión 60, dice del versículo 18, los que reciben la palabra, pero el corazón es como espinos, es decir, oyen la palabra, pero hay afanes, engaño de las riquezas, codicias de otras cosas, y entran al corazón, y ahogan la palabra, y la palabra no puede producir fruto. Fíjese, muy importante, como dice aquí el versículo 19, es fundamental y es lo que queremos enfatizar el día de hoy. Se recibe la palabra, se entiende, hay gozo y empiezas a permanecer en la palabra. Pero, es decir, la palabra empieza a brotar, como empieza a dar la espiga. Como dice la escritura, se siembra la palabra, sale la hierba y luego sale la espiga, y después de la espiga, el vástago, la espiga, y la espiga se llena de fruto. Bueno, pues antes de que se llene de fruto, crecen dentro de la misma tierra otra serie de plantas que son espinos, abrojos, que ahogan la palabra y no permiten que ésta pueda producir fruto, que ahogan la planta de la palabra, la planta que ya está lista a producir fruto, la ahogan y ya no puede producir fruto. Y aquí esto es muy interesante porque el Señor Jesucristo dice en el versículo 19, esto significa que los afanes de este siglo, los afanes son las preocupaciones, los sistemas de pensamiento que se andan moviendo de un lugar para otro. Usted sabe que en este mundo se habla mucho del calentamiento global. Hay gente que se escandaliza por el calentamiento global. O sea, es una, digámoslo así, es una, por no hablar una palabra para que nadie se ofenda, y hay que respetar a todas las personas, pero la realidad es de que la ideología
del calentamiento global es una niñería. El mundo ni se va a calentar tanto, ni se va a destruir por causa de lo que se esté calentando acerca de lo que el mundo está haciendo. Porque el mundo no va a ser alterado por la mano del hombre sin que sucedan las cosas que están descritas en la palabra. Dios diseñó todas las cosas y aunque este mundo está bajo el maligno, pero no porque esté bajo el maligno y la inspiración que haya en la humanidad sea de corrupción, van a destruir lo que Dios hizo. Yo sé que lo están contaminando o lo estamos contaminando quizá con algunas cosas que utilizamos y a lo mejor no se cuida del todo bien como debería. Pero la humanidad por el calentamiento global no va a acabar. No va a permitir que la palabra de Dios no se cumpla. Y si la palabra dice que en el futuro, después de los 1000 años de reino del Señor Jesucristo, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y este cielo y esta tierra pasarán, significa que este cielo y esta tierra no serán destruidos ni por la bomba atómica, ni por las bombas atómicas, ni por el calentamiento global, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que los sistemas políticos, los gobiernos, los idealistas quieren manipular, quieren controlar, quieren acabar con la sociedad y todos estos, digamos, ideas que surgen por ahí, es saber cuál de ellas les aplica porque ahí hay mucho dinero, hay mucho poder y quieren someter a las personas. La ideología de género es otra cosa. El aborto es otra cosa. Son sistemas de pensamiento, preocupaciones, afanes de este mundo que quieren mover a las masas, como lo que nos ha sucedido en el último año. Los temas que tienen que ver con la contingencia y con la problemática sanitaria que el mundo está sufriendo. Entonces, los sistemas y los gobiernos que quieren manipular, controlar, que tienen sabiduría humana, y la Biblia es clara que dice que la sabiduría humana es animal, terrenal y diabólica, y no estoy diciendo que los problemas no existen, no estoy diciendo que no hay más calentamiento, si lo hay, no estoy diciendo que no hay contaminación, si la hay, no estoy diciendo que las personas no tienen derechos, los tienen. No estoy diciendo que no existen las enfermedades y los problemas en las personas, existen y los tienen, pero se valen de estos afanes y de estas preocupaciones para manipular, controlar. Y recuerde que el enemigo de nuestras almas, Satanás, tiene un objetivo primordial y utiliza cualquier medio, a cualquier persona. Aunque usted no se lo imagine, pero es importante que usted lo sepa, que el diablo utiliza a cualquiera que le quiera hacer caso. Y recuerde que el objetivo y el propósito del diablo es hurtar, matar y destruir. El Señor Jesús mismo le dice a Pedro, su discípulo, el que preguntaba mucho, el que acababa de recibir la revelación de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque pones tus ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Así es que el permitir que todas estas cosas que son preocupaciones y afanes de este mundo o de esta sociedad o inclusive de la familia, y permitir que entren al corazón. Porque ahí dice, fíjese como dice el versículo 19, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran. ¿A dónde? A donde está sembrada la palabra, es decir, al corazón, entran. Así es que usted y yo no debemos de permitir, habla del engaño de las riquezas. Hay quienes aman al dinero, hay quienes ven la injusticia en las riquezas, hay quienes se mueven de una manera fraudulenta, hay quienes viven
enojados porque otros tienen y otros no tienen. Hay quienes malgastan su dinero, hay quienes no son buenos administradores, hay quienes son egoístas por tratar de conservar y no soltar. Y aquí simplemente les recuerdo, hemos estado viendo lo que la palabra dice acerca de ser buenos administradores, mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No somos dueños, somos administradores, así es que necesitamos ser hallados fieles en lo poco para ser puestos en más. Y cuando nosotros, dice, somos codiciosos de otras cosas, las personas están sumergidas en una serie de mercadotecnia para que las personas, antes de poder tener el poder adquisitivo para adquirir algo, ya le están metiendo en su mente la necesidad de tenerlo, y entonces vivimos en un mundo endeudado. Codician los hombres a las mujeres codician a los hombres. ¿Qué necesidad? Hay una mujer para cada hombre, hay un hombre para cada mujer, para que se puedan unir en matrimonio. ¿Y por qué en estos días, en estos años, por qué se da que un hombre casado está deseando a la mujer de su prójimo? Y viceversa. O hombres desean el trabajo de sus jefes y son desleales. O mujeres. Y hay tanta deslealtad, tanta codicia. Así es que nosotros no debemos de permitir que este tipo de cosas entren al corazón. Pero sobre todo, el diablo no puede venir a robarte la palabra que está siendo sembrada. Pero los afanes, la codicia, las riquezas, la incredulidad puede hacer lo propio para que tu fe sea mermada y que tú no prosperes en la palabra que has recibido. Recuerda que Isaías 55:11 dice que Dios envía su palabra, y el propósito de su palabra es que, la razón de que le envía su palabra es para que no regrese a él vacía, y tiene un propósito cada palabra, que si nosotros la recibimos y la sembramos en un corazón que cree, que concibe la palabra, que evita al máximo no entenderla, que rechaza la crítica o la persecución, se sostiene y permanece y aún rechaza la incredulidad, entonces Dios tiene el poder, y la palabra por sí sola, porque tiene poder, va a dar el fruto necesario para que tú y yo podamos manifestar, para que el fruto de lo que hay en nosotros, de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús que nos fueron dadas por gracia, se manifiesten en nuestras vidas, y que tú y yo seamos la misma imagen de Cristo como es en nuestro espíritu. Ahora, es muy importante que si hemos recibido la palabra, cuidemos la palabra que ha sido implantada. Es imperante, importantísimo, es de vida que tú seas diligente para cuidar lo que es tuyo. Y en este caso me refiero a la palabra. Imagínate, voy a poner un ejemplo, no me gusta poner ejemplos porque no soy muy bueno para los ejemplos, pero se me ocurrió algo ahorita respecto a un matrimonio. Imagínate que un hombre y una mujer con sus hijos casados, un hombre y una mujer casados con sus hijos, viven satisfactoriamente. Y de repente, en la casa vecina que estaba sola, la renta una mujer muy sensual, con, para que se entienda, atavíos de ramera. E imagínate que la mujer va y toca la puerta de tu casa a pedir una taza de azúcar prestada. Y bueno, tú por educación le permites que le das una taza de azúcar. Pero entonces empiezas a ver la insistencia de la mujer, porque en la casa, en tu casa, hay un marido, hay un hombre.
Y si la mujer empieza a insistir indebidamente con el propósito de causar daño a esa familia para atraer a ese hombre, la pregunta sería, ¿la esposa no haría nada al respecto? ¿La esposa permitiría que el esposo pasara 15 minutos, media hora cada día platicando con la vecina, aunque sea en el jardín? Yo pienso que no. Yo pienso que cada esposa tiene un sentido, tiene un sentido adicional, un instinto. Y yo pienso que una mujer sabia cuidaría a su esposo y no permitiría que ese tipo de cosas se dieran. Pero si una mujer permite, ay, luego dice el esposo, mira, fíjate que se le descompuso el fregadero a la vecina, voy a ir a arreglárselo y sí, que te vaya muy bien, no hay ningún problema, y el esposo se tarda 3 horas ahí arreglándole el fregadero, y al otro día se le descompone la silla, y al otro día se le descompone la mesa, y al otro día se le descompone la cama. Yo creo que una mujer sabia no permitiría en lo absoluto que esta mujer se pasara de la raya. Y no se ofenda, por favor, que nadie se ofenda. Permítame un segundito porque déjeme. Es solo como para dar ejemplo. Pero el hecho es de que de la misma manera el diablo viene sutil a querer robarnos la palabra. Como no la puede robar porque sí la entendimos y sí se sembró, pero quiere traer incredulidad, quiere meter zancadilla, quiere poner obstáculos y puede utilizar a una de las personas más cercanas a nosotros para hacerlo. Mira cómo dice la escritura en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 19. Por eso la importancia de que pongamos un cerco y que protejamos de toda incredulidad, de toda malicia, de todo pecado la palabra que ha sido implantada. Porque sin palabra no hay fruto. Y a nosotros nos conviene que el fruto del Espíritu, que el fruto de la herencia que nos ha sido dada, que la manifestación del poder de Dios, de la autoridad de Dios que nos ha sido dada, se manifieste con poder en nuestras vidas. Así es que alguien que está en guerra, fíjate lo que te voy a decir, alguien que está en guerra no se puede dar el lujo de ser engañado. Alguien que está en guerra está listo, presto. Imagínate que el enemigo manda a algunos emisarios con tal de engañar. El rey y el ejército tienen que ser sabios para distinguir, para discernir si hay un engaño ahí. No se pueden dar el lujo mientras están en guerra de echarse a dormir. Y tú y yo hemos recibido autoridad, pero la autoridad que Dios nos ha dado está basada en estar bajo autoridad. Y estar bajo autoridad es estar en la palabra. No hay otra autoridad más alta que la misma palabra de Dios. Pero si ponemos en peligro la palabra y la verdad que ha sido implantada, recuerda que la verdad tiene el poder de hacernos libres. Y la verdad tiene que permanecer aquí. Y la verdad, cuando hablamos de la verdad, estamos hablando lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 8. Si permanecen en mi palabra, conoceréis la verdad. Así es que la palabra de verdad tiene que permanecer. Y cuando dejamos entrar engaño y mentira, pecado, afán, violencia, ofensa, nos escandalizamos o permitimos la incredulidad, va a ahogar la palabra y entonces no vamos a poder dar fruto. Primero Juan 3:19 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Dios. ¿Cómo aseguramos el corazón delante de Dios en su palabra?
No fuimos llamados a pecar. No fuimos llamados a no dar en el blanco. Fuimos llamados a ser exitosos en la palabra. No podemos darnos el lujo de levantarnos con un propósito equivocado en nuestras vidas. Hebreos 13. Mira cómo dice Hebreos 13. Y quisiera que me acompañaras a partir de el versículo 8. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Dice el versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció afuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que viene. Y ofrezcamos a Dios siempre por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir, Dios nos llamó para hacer la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo altamente favorecidos en el amado. Efesios capítulo 1, versículo 6. Así es que no fuimos llamados a permanecer en el pecado, a andar caminando en el pecado. ¿Cómo sabemos que andamos en el pecado? Tú sabes, porque tienes una conciencia. Y si tu conciencia te culpa, quiere decir que estás en pecado. Y tú sabes que Dios no nos llamó a eso. Y Cristo pagó por todos tus pecados. Y los míos. Y los de todo el mundo. Así es que necesitamos echar mano del perdón, de la sabiduría, de la gracia. Y por amor debemos permitir que el amor de Dios manifieste su poder en nuestras vidas para andar como fruto de lo que somos. Para no perder la autoridad que nos ha sido dada. Porque tantas personas que tienen autoridad y cuando cometen un error, se sienten que ahora no son dignos. Pero no se trata de saber si somos dignos o no. No se trata de buscar ser perfectos. No, Dios no busca de nosotros que seamos perfectos, sino que seamos entendidos, que perseveremos en la palabra, que creamos en Él y que permitamos que la palabra renueve nuestras mentes y transforme nuestras vidas. Dios quiere que nos apartemos para Él. Y la palabra causará todo lo necesario. Y nos ha dado Dios todos los recursos para ser exitosos en cada una de las áreas de nuestras vidas. Fíjese cómo dice la Escritura en Hebreos capítulo 13. Bueno, primero segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. Estábamos en Hebreos 13, bueno, baje a Hebreos 11 y vamos a ir a leer Hebreos 13 y Hebreos 14 y 15. Dice la Escritura en Hebreos 11, perdón. Hebreos 11. Permítame. Hebreos 11, versículos 13 al 15. Dice la Escritura así. Dice la palabra: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que lo miraron de lejos y creyeron y lo saludaron, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y hemos dicho ya que cuando la palabra nos refiere acerca de volver, en el caso de Abraham, vio hacia adelante y no vio hacia atrás como el pueblo de Israel, que veía hacia atrás y querían volver a Egipto.
Por eso fue un pueblo duro de corazón y no poseyeron la tierra prometida, sino sus hijos. Pero Abraham no quiso regresar de donde había salido, porque Dios le había dicho, saldrás de tu tierra y de tu parentela. Y aunque no fue tan obediente, porque se llevó a su familiar con él, al menos a Lot, hasta que se separaron, Dios empezó a manifestar su poder. Abraham empezó a capitalizar la bendición de Dios que Dios ya le había dado. Pero si Abraham hubiera regresado a su tierra, Abraham no hubiera sido padre de muchas gentes. Así es que Dios no nos ha llamado a ver al pasado, a pensar en el pasado, a retroceder. Porque si tú retrocedes en los afanes, en este mundo, retrocedes a la fe, no permites que la palabra implantada sea cuidada en tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Si tú retrocedieres, entonces el propósito de Dios para ti no se va a cumplir. Si Abraham hubiera retrocedido, él no hubiera sido el padre de muchas gentes. Se hubiera rebelado, hubiera sido un rebelde contra el corazón y el propósito de Dios. Así es que, por último, fíjate cómo dice la Escritura en Isaías 54, 17. Es importante que leas Isaías 53 e Isaías 54, que los conozcas, que puedas meditar en cada uno de estos capítulos. Últimamente está saliendo en las redes sociales, no sé qué tan cierto es, pero yo creo que puede ser muy cierto, en donde muchos judíos ortodoxos o judíos que no creían en Jesús, por causa de leer y entender el Salmo, Isaías 53, donde habla del Señor Jesús, ha permitido que estos vengan al conocimiento de la verdad, que estos se conviertan a Cristo. Así es que es una bendición muy, muy grande que tú y yo lo podamos leer, comprender, entender. Que tú y yo lo podamos entender, comprender, etcétera, etcétera, etcétera. Mira como dice Isaías 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Entonces, así como el ejemplo que puse acerca de la mujer sabia que protege a su marido, que protege a sus hijos, que protege su economía, así tú y yo tenemos que ser sabios para proteger la palabra que nos ha sido implantada. Y si alguien arremete contra ti con palabras, y tú te quedas callado, lo que aquella persona te diga va a empezar a generar espinos y abrojos, va a intentar entrar y producir espinos y abrojos en tu corazón para ahogar la verdad que ya ha sido implantada. Así es que si alguien te quiere poner alerta respecto a que el trabajo se va a acabar y causar temor y miedo en ti, si alguien quiere ponerte alerta de que el lugar en donde vives está siendo tan inseguro que tú puedes ser presa de ladrones, estoy simplemente poniendo ejemplos, o alguien está hablando contra ti, maldiciéndote o hablando cosas negativas contra ti, aún personas de tu misma casa, aún personas de entre tu misma familia, entre tus mismos conocidos, tú no debes quedarte callado. Dice Isaías 54, condenarás toda lengua que se levante en contra de ti. Así es que si alguien te menosprecia y te dice, tú no eres nadie, así es que vas a perder todo lo que tienes porque la condición financiera te va a acabar,
yo no estoy diciendo que le faltes al respeto a nadie, pero si tú te quedas callado, seguramente esa palabra va a estar retumbando en tu mente y en tus oídos y al rato en tu corazón y va a querer sembrar espinos y abrojos para ahogar la palabra que ya tienes en ti. Pero tú puedes decir, aunque le sucedan a los de mi izquierda y aunque le sucedan a los de mi derecha, a mí no me sucederá porque Dios está conmigo y eso es lo que yo creo. Esto es una cuestión de fe. No estamos hablando de que tú presumas algo que no tienes. Estamos hablando de que protejas algo que ya está implantado en ti. Tú no puedes vivir de mi fe, ni yo de la tuya. Así es que tú bien sabes qué es lo que está implantado en ti. No estamos hablando de lo que no, pero estamos hablando de lo que sí. Y tú debes de ser diligente y discernir qué está plantado en ti. Así es que si tú estás seguro, si tú estás confiando y descansando en la palabra respecto a que todos tus pecados fueron perdonados, y alguien quiere venirte a echar en cara algo que hiciste hace 10 años o 20 años, tú con la mano en la cintura puedes hablar y decir, ¿sabes qué? O hablamos de otra cosa, o gracias por la visita, que te vaya bien, porque todos mis pecados fueron perdonados y yo estoy en paz para con Dios por gracia, por la fe en Cristo. No se trata de discutir, se trata de defender la verdad que ha sido depositada en tu vida. Dios no quiere que lo defiendas a Él. No, Dios quiere que tú protejas lo que hay en tu corazón. Para que nadie venga a sembrar espinos y abrojos en ti. Lo podrá hacer de manera sutil, lo podrá hacer de manera agresiva, pero no te preocupes. Es importante que entendamos y que nos pongamos listos. Porque cuando alguien hable algo y a lo mejor tú no le quieres decir, porque a lo mejor es tu jefe y no le quieres decir nada, pero tú tienes que inmediatamente cambiar tu manera de pensar y no permitir que esa palabra se acerque. No se trata de condenación, no se trata de protocolo, no se trata de maneras y formas. Ay, si no me lo dijo ahorita y si no le contesté de inmediato, no se trata de maneras y de formas, si es antes y es después. La idea es que tú seas inteligente y que no permitas que nada que te hablen, que sea, aunque se vea bonito o se oiga bonito, que sean espinos y abrojos, entren a tu corazón. Empieza a meditar la palabra, empieza a declarar la palabra, defiende la palabra que Dios te ha dado. Es fundamental. Porque si no lo haces, no va a haber fruto. Y quizá estaba lista la palabra para empezar a dar fruto financiero, en tus relaciones, en la restauración de tu matrimonio, de tu relación padres e hijos, de tu relación laboral, en tu salud, en tu bienestar, en tu seguridad, en el auto, en el estima. Quizá tú estabas listo para emprender algo, para predicarle a otros y alguien quiere venirte a bajar el ánimo porque hay persecución contra la palabra para que tú desistas. Si tú vas conforme a la corriente y no hay ningún problema, o más bien, si tú caminas y no hay ningún problema el cual puedas enfrentar con la fe, con la perseverancia, con la victoria que Cristo ya Jesús te dio y que utilices la autoridad que tienes en el nombre de Jesús, entonces quiere decir que tú vas conforme a la corriente de este mundo. Pero nosotros no vamos conforme a la corriente. Dice la Escritura, ya no lo leí, solo te lo voy a comentar, pero dice la Escritura en 2 de Corintios 5:7 que no andamos por vista, sino andamos por fe. No andamos por vista, sino andamos por fe. Así es que tú y yo tenemos que permitir que la palabra se mantenga protegida para que dé fruto y ese fruto se multiplique y bendiga a muchos, no solo a ti, a los tuyos, sino que entre los tuyos haya mucha bendición y que bendiga
a muchos más. Recuerda, estamos en una guerra continua en contra de la persecución, el rechazo, la crítica, los afanes de este mundo, los sistemas de pensamiento, las modalidades de este mundo. Estamos en guerra porque hay codicia, hay maldad, hay pecado que se está incitando y que quizá te está incitando y te está rodeando. Recuerda, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen aún encima de ti, pero sí puedes impedir que esos pájaros vengan y se hagan nido en tu cabeza. Tú no puedes evitar quizá que cuando no estás algún animal rastrero, indeseable, se quiera meter a tu casa, a tu jardín, inclusive en el interior de tu casa. Pero sí tienes el poder de resistirlo, matarlo o echarlo fuera de tu casa. Así es que necesitamos resistir al mal, sujetos y confiando y seguros en el Señor y en su palabra. Recuerda, tú no puedes caminar en la autoridad del Señor si tu corazón te condena. Tú tienes que permitir que tu corazón esté tan gozoso, tan descansado en la obra terminada de Cristo en el Calvario, y entonces a resistir al mal, poniendo nuestros ojos en la palabra, poniendo nuestros ojos en el Espíritu, en las cosas del Espíritu, tenemos vida y paz. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Gracias por tu Hijo amado Jesús y tu Espíritu Santo en nosotros y tu palabra de vida y poder. Gracias, Señor Jesús, por tu amor incondicional, tu obra terminada, completa y perfecta, la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia con las cuales nos das gracia sobre gracia, abundancia para reinar. Gracias, Señor, porque no nos has dejado huérfanos, sino tu Espíritu mora en nosotros. Por ello declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y podemos declarar en libertad y por fe que al que cree todo le es posible. Por lo tanto, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Amén. Amén y amén.